Buenas tardes, amigos de la Presidencia del Consejo de Ministros. Yo soy José Manuel González. Bienvenidos a una nueva edición de PCM Informa. Hoy vamos a conversar sobre la importancia de fortalecer la descentralización. La descentralización la entendemos como el reto que tiene el Estado para justamente que las personas puedan tener las mismas oportunidades, los mismos derechos y que tengan el mismo poder de desarrollo. Para eso tenemos hoy a Maximiliano Ruiz. Él es secretario de Descentralización de la PCM, que ha tenido el gusto de poder acompañarnos hoy. Gracias, Maximiliano, por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Maximiliano, para que las personas puedan entender un poco de qué se encarga su oficina, cuáles son los retos que tienen, qué trabajo están realizando, coméntenos, por favor, de qué se encarga la Oficina de Descentralización de la PCM. Sí, la Secretaría de Descentralización es una instancia orgánica de la Presidencia del Consejo de Ministros. Se inscribe en el Viceministerio de Gobernanza Territorial y tiene como mandato central de parte del Estado peruano promover y desarrollar el proceso de descentralización en el país, un proceso que es de largo plazo, un proceso que se va implementando progresivamente, que tiene un marco normativo desde la Constitución Política, sus leyes orgánicas de los gobiernos regionales, su ley orgánica del gobierno municipal, las leyes orgánicas del Poder Ejecutivo y un conjunto de normas que rigen al Estado peruano, entendiéndolo y determinándolo como un Estado unitario y descentralizado. Es decir, no somos varios estados en el país, somos un solo Estado, no somos Estados Unidos de Norteamérica, somos un Estado unitario, pero con una organización administrativa y política descentralizada. Doctor, si bien antes la descentralización se entendía y se veía de la forma administrativa, desde el punto de vista sectorial, ahora el nuevo enfoque que ustedes están proponiendo es una descentralización territorial. ¿Qué se entiende con esa descentralización territorial, doctor Maximiliano? Sí, para tratar de explicarlo mejor, hay que expresar en primer momento que luego de 18 años del proceso de descentralización y luego de una serie de evaluaciones, tanto de organismos públicos como de organismos privados, incluso internacionales como la OECD, por ejemplo, lo que nos han arrojado esas evaluaciones es que después de todos estos años en el que nos hemos dedicado principalmente a transferir las funciones del gobierno nacional a los gobiernos regionales, nos hemos dedicado principalmente a esta yo te doy y tú me recibes. Es necesario, ha llegado el momento de que efectivamente veamos cómo, de qué manera hacemos mejor las cosas. ¿De qué manera nos ponemos de acuerdo para que los ciudadanos de los territorios reciban servicios de calidad, tengan oportunidades para desarrollar sus actividades económicas, tengan oportunidades también para convertirse en autoridades de su propio territorio y que el sector privado, que las universidades, que las representantes de sociedad civil, lo que ahora se llama los 4 estamentos de la hélice, puedan intervenir de manera directa, aprovechando sus potencialidades, es decir, sus activos locales, pero incorporando algo que lamentablemente en el Estado peruano no ha sido muy desarrollado, es la innovación. Los territorios se desarrollan realmente no solo por sus potencialidades, no solo por sus recursos, sino cómo esos recursos los hacen más competitivos, generan mejores ingresos, más dinamismo económico, mejores servicios. Y la apuesta es que eso se haga con los actores en el territorio. Ese es el enfoque. En términos prácticos también se puede decir que cada territorio tiene su propia dinámica y de hecho el Perú es diverso. Entonces la zona altoandina, la zona amazónica tienen diferentes necesidades, ¿no? Justamente este enfoque busca eso, ¿no? Efectivamente, por eso es que partíamos de la explicación
de que esto tiene mucho que ver con estos activos locales, esas capacidades locales, que no solamente son recursos naturales, son universidades, son emprendimientos, capacidad emprendedora de sus territorios, ¿no? De los habitantes que viven en esos territorios. Y eso creo que hay que seguir enfatizando. La idea es que se construya con ellos. No sé, porque hemos estado muy acostumbrados y todos estos años a querer enseñarles a cómo se hacen las cosas. Creo que la experiencia nos va demostrando que ahí hay muchos aprendizajes y que en función a esa diversidad que tú has mencionado, efectivamente se haga un mejor aprovechamiento para que las familias de esos territorios, con sus empresarios, con sus universidades, con sus autoridades regionales, municipales, el gobierno nacional acompañe ese proceso de mejora en la prestación de los servicios y en la mejora de los ingresos de la familia. Y lo interesante también es que las mismas personas sienten un acercamiento del Estado, que el Estado no está en una oficina, que el Estado está con ellos haciendo este acompañamiento y trabajando de la mano. Doctor Maximiliano, también este gobierno de transición y emergencia está priorizando este eje que es descentralización. Entonces, ¿qué avances se han conseguido en esta etapa, doctor? Miren, en esta etapa en la realidad hay cosas muy interesantes y que van a servir como pie para la continuidad en el siguiente periodo. Hemos logrado formalizar un elemento que es clave para la descentralización, que es la articulación intergubernamental. Ajá. Es la manera como ordenamos que los diferentes niveles de gobierno, a la hora que intervienen en el territorio, lo hagan de manera articulada, lo hagan de manera ordenada. Porque lo que hemos constatado hasta hace poco, que efectivamente hay cierto desorden. Entonces, este mecanismo que se llama, que ya existía, pero que nunca funcionó, hoy le hemos proveído de un reglamento para su funcionamiento, de tal manera que el gobierno nacional, a través de la presidencia y Consejo de Ministros, y 5 ministros, más representantes de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, es decir, representantes de los gobernadores, más representantes de la Asociación de Municipalidades del Perú, representantes de la Red de Municipalidades Rurales y representantes de las autoridades mujeres, se constituyen en el Comité de Coordinación Intergubernamental. Ese va a ser la instancia, que ya está aprobado su reglamento, para que efectivamente coordine las intervenciones en los territorios y defina políticas para mejorar los servicios de los ciudadanos. Se ha visto también que existen 4 dimensiones del proceso de descentralización. ¿Cuáles son estas 4 dimensiones y por qué son importantes, doctor? Están ligadas a lo anterior, que tiene que ver con los avances. La dimensión administrativa tiene que ver con transferencia de funciones, y lo que hemos visto es que tenemos que tener un modelo de cómo se interviene. De tal manera que en ese modelo de intervención definamos quién es responsable de qué para la prestación de los servicios. Luego hemos trabajado el tema en la dimensión económica, la manera como el sector privado, el sector gubernamental, la academia y sociedad civil se encuentran en las agencias regionales de desarrollo. En este momento tenemos 11 regiones ya con agencias regionales de desarrollo instaladas y en funcionamiento. La idea es que en ese espacio se definan proyectos innovadores para cadenas productivas, como por ejemplo banano, como cacao, como concha de abanico, que en algunas regiones tienen alta potencialidad y sean mucho más competitivas. Y el otro tema que hemos trabajado en estos tiempos es el tema de la descentralización fiscal. Después de muchos años, se aprobó la ley por iniciativa del Ejecutivo y se está reglamentando en el Ministerio de Economía y Finanzas el Fondo de Compensación Regional. Así como tenemos un Fondo de Compensación Municipal que provee recursos en función a determinados criterios a las municipalidades, ahora vamos a tener, a partir del próximo año ya, en la ley de presupuesto, un Fondo de Compensación Regional que asigna recursos a los gobiernos regionales en función a determinados criterios, como son nivel de pobreza, población, aporte, etc. ¿no? Doctor, ¿cómo va el trabajo en
en la cuestión de descentralización intergubernamental e intersectorial. ¿Cómo va ese trabajo? Sí, eso es lo que les comentaba con el CCI, el Consejo de Coordinación Intergubernamental, que es producto, digamos, es el resultante de todos los espacios que hemos venido promoviendo, como es el caso de los boards ejecutivos, Ajá. como es el caso de los munis ejecutivos, como es el caso de las asambleas de trabajo con las macroregiones, con las mancomunidades regionales y también con algunas mancomunidades municipales. Todo lo que hemos ido aprendiendo de estos espacios de articulación, la manera como se relacionan el gobierno municipal con el gobierno nacional, nos referimos a los ministerios, etcétera, todo eso lo hemos volcado al reglamento de organización y funciones, al reglamento de funcionamiento del Consejo de Coordinación Regional. Creemos que ese va a ser el espacio en el futuro, recogiendo todos los aprendizajes, insisto, de los boards ejecutivos y de los munis ejecutivos y de otros espacios que hemos promovido, ¿no? La descentralización, digamos en términos prácticos, ¿cómo responde a esa necesidad de la ciudadanía, de ese equilibrio, de esa igualdad, doctor Maximiliano? Esta es una reforma del Estado y creo que es una de las más importantes en los últimos años y que ha tratado de mantenerse en el tiempo. Evidentemente con altos y bajos, pero se ha tratado de mantener. ¿Y por qué es que efectivamente las personas siguen insistiendo y seguimos insistiendo en que la descentralización es el medio por el cual podemos lograr mejores niveles de bienestar? Primero, porque hay que hacer ese aprovechamiento de las capacidades que tenemos, de esta diversidad que tenemos. Eso es sumamente importante. Eso debe traducirse particularmente en mejores servicios al ciudadano. Todavía tenemos algunas brechas que resolver y esperamos que efectivamente mejorando la coordinación intergubernamental, mejorando la asignación de los recursos, mejorando la organización de los gobiernos regionales, mejorando la capacidad de los funcionarios de los gobiernos regionales, de los gobiernos municipales, pero también del gobierno nacional, efectivamente el Estado peruano, con esta nueva modalidad de organización, esté en condiciones de brindar mejores servicios a los ciudadanos, pero además de desarrollar oportunidades económicas en los territorios. Todos nos reconocen como un país con mucha potencialidad, pero también nos reconocen como un país que no hemos innovado mucho, que no hemos hecho mucha innovación aplicada a las dinámicas económicas. Hoy, con la descentralización, con las agencias regionales de desarrollo que estamos promoviendo, gracias también a la cooperación internacional, como es Unión Europea y la cooperación alemana y española, estamos sembrando, dando oportunidad para que efectivamente en esos territorios hayan esas mejores oportunidades, enfatizando el trabajo que realizan las micro y pequeñas empresas. Recordemos que lo que la pandemia nos ha hecho visible no solamente es muchas carencias en el sector servicios, sino también carencias en el ámbito económico. Importante. El subsecretaría también está implementando una hoja de ruta donde están viendo temas como el fortalecimiento de las capacidades, el sistema de gestión de información también, y sobre todo algo importantísimo, ¿no?, que es la lucha contra la corrupción. ¿Cómo va este proceso, doctor Maximiliano? Nosotros en la Secretaría, producto de todo el trabajo de todos estos años, tenemos definido, y se lo hemos entregado en el último informe al Congreso de la República, la primera ha hecho la presentación, una serie de líneas de acción para continuar el proceso y desarrollar el proceso. Pero claro, son líneas bastante generales y lo que nosotros estamos dejando en la Secretaría, entregando a la siguiente gestión, es lo que hemos denominado esta hoja de ruta, que tiene acciones muy concretas para desarrollar el proceso. Tú has mencionado algunas de ellas. Desarrollar capacidades. Somos conscientes que ahí tenemos que hacer mejoras significativas. Tenemos que mejorar los servicios de asistencia técnica a los funcionarios y a las autoridades. Hemos hecho mucha asistencia técnica, pero sentimos que sigue siendo necesaria. Sigue siendo necesario poner a disposición plataformas digitales para que los funcionarios y las autoridades utilicen herramientas modernas y mejoren la eficiencia. Sigue siendo necesario potenciar conjuntamente con la Secretaría de Integridad las comisiones regionales de lucha contra la corrupción.
sigue siendo necesario revisar la parte de las leyes orgánicas que tienen que ver con la fiscalización, que tienen que ver con la participación ciudadana. Tenemos consejos de coordinación regional, tenemos consejos de coordinación local que lamentablemente en los últimos años han mostrado una serie de debilidades. Tenemos que revisar, tenemos que repotenciar esas actividades y por supuesto creemos que tenemos que potenciar en la gestión del ámbito económico en los territorios, haciendo todos los esfuerzos para que las ARD, las Agencias Regionales de Desarrollo, efectivamente cumplan con su función y logren mejor competitividad en los territorios. Sobre todo, como usted dijo, ¿no? En este contexto del COVID, de la pandemia, es importante también para la reactivación económica que tanto se está hablando, ¿no? Ahorita estamos en vivo, estamos conectados a través del Facebook de la PCM. Hay muchas personas que nos están viendo. ¿De qué manera impacta la descentralización en el día a día de las personas, doctor Maximiliano? Hay cosas que a veces no valoramos, que yo quisiera poner, una poner que me parece importante, es que los ciudadanos que vivimos en regiones tenemos la oportunidad de elegir a nuestras autoridades. Ajá. Eso es sumamente importante. Tenemos un nivel de responsabilidad política en la elección de nuestras autoridades. Es una oportunidad que nos brinda la descentralización y que cada 4 años tenemos el derecho a ejercer democráticamente el voto para elegir a nuestras autoridades. Ese es un punto sumamente importante y que luego veamos qué pasa ya, pero eso es importante. Lo segundo es que se acerca la decisión, el espacio de decisión, ¿cierto? No nos imaginamos un país sin municipalidades. Imagínate que para que nos den el servicio de limpieza pública dependamos de Lima. Entonces tenemos, digamos, la cercanía de una toma de decisión de cómo es que efectivamente se hace el servicio de limpieza pública, se hace limpieza de mercado. Sí, eso es un proceso que nos da esas oportunidades y nos da oportunidades también de tomar algunas decisiones para nuestros territorios, ya sea a través de las autoridades, como también a través de otros mecanismos de participación ciudadana, que eran los que mencionábamos, y nos da la posibilidad de poder arreglar, de poder mejorar, de poder ampliar la cobertura de los servicios, y nos da oportunidad también para el aprovechamiento de nuestros recursos que la naturaleza nos ha brindado en los territorios, para generar ingresos a los ciudadanos. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Buen mensaje, doctor Maximiliano. Gracias por acompañarnos. Hoy estuvimos con el secretario de Descentralización, Maximiliano Ruiz. Nosotros nos vemos el próximo martes en una nueva edición de PCM Informa. Ya saben, compartan el video, escriban qué temas quieren que toquemos. Les vamos a responder. En sus casas, síganse cuidando, por favor. No bajemos la guardia. Utilicemos bien la mascarilla, doble mascarilla sobre la nariz, boca y barbilla. Conmigo será hasta la próxima semana. Chao.